aproxima a un hecho sin precedentes en la Unión Europea: negociar para una investidura la amnistía a delitos contra el Estado constitucional y la integridad de nuestro país. Lo vamos a analizar desde la perspectiva jurídica, de implicaciones democráticas y también cómo se ve en Europa y, lo más importante, qué debe hacerse ahora. Para eso me acompañan las eurodiputadas de Ciudadanos, Soraya Rodríguez. Hola. Muchas gracias por estar aquí, y Eva Pocheva. Muchas gracias, eurodiputada de Ciudadanos también. Soraya, vamos a empezar contigo. Tú has vivido muchas investiduras, pero en esta búsqueda de votos debajo de las piedras, como ha llamado Sánchez, parece que el candidato del PSOE va a cruzar la línea roja de amnistía por investidura. ¿Estamos ante una negociación o ante un chantaje a la democracia? Bueno, los votos no hay que buscarles debajo de las piedras, porque todo el mundo sabe dónde están los votos. Están en Waterloo, están aquí, les tiene una persona prófuga de la justicia española, buscada por graves delitos, y no, en ningún caso estamos frente a una negociación, sino frente a una extorsión. La extorsión no la hace Puigdemont a un partido político determinado. La extorsión se hace al Estado español, al Estado de Derecho español. La amnistía no cabe en un ordenamiento jurídico democrático. El Estado de Derecho responde cuando hay una violación, en este caso la hubo, por delitos muy graves que atentan contra la convivencia, contra las propias bases del Estado democrático, y por lo tanto no cabe la amnistía, como se ha venido diciendo hasta ahora por el Partido Socialista, que parece que está en disposición de poder aceptar este chantaje. Y no hay ninguna explicación que pueda sustentar desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico el aceptar una amnistía de estas características. No se trata de desjudicializar un conflicto político, como nos dijo el otro día el presidente en funciones desde la ONU. Todo el mundo, todos los políticos que estamos por estos pasillos aquí en Bruselas, sabemos que los únicos que judicializan un conflicto político en democracia son los políticos que delinquen. Exactamente lo mismo que hizo Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat. Muchas gracias, Soraya. Y Eva, Rufián ha dicho en estos días: una amnistía por los hechos del 1 de octubre debe sentar las bases para un nuevo 1 de octubre. ¿Estamos ante la legalización del delito? Está claro, y eso hay que reconocérselo a Rufián, que se pueden decir muchísimas cosas sobre él, pero siempre va de frente. Y lo que nos acaba de reconocer es que el objetivo final de los separatistas no es la amnistía. Esto es, de hecho, es muy importante, obviamente, para Puigdemont, para que pueda volver a Cataluña y pasearse como un héroe, ¿no? Contra el Estado opresor. Pero lo que realmente quieren donde quieren llegar los separatistas es a volver a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña, ¿no? Y es así, la ley de amnistía, de alguna manera, o sea, abriría un melón, para decirlo así, la caja de Pandora, y después va a ser muy difícil cerrarlo. Si con la ley de amnistía le decimos a esta gente que realmente el 1 de octubre no delinquieron, ¿no? Porque vamos a olvidar lo que han hecho, o sea, el ordenamiento jurídico entero va a olvidar lo que hicieron en su momento, va a ser muy difícil, algunos años después, decir y perseguir judicialmente a los mismos hechos. Ningún juez, ninguna jurisdicción, pues después de una amnistía de estos calibres, pues podría ir otra vez en contra de un referéndum ilegal de independencia. Y esto es lo que yo pienso, que al final quizás el presidente Sánchez es lo que está buscando, ¿no? Que básicamente la ley de amnistía le haga el trabajo sucio, en este sentido de decir que ni va a tener que acordar con los separatistas un nuevo referéndum de independencia, sino simplemente acordando una ley de amnistía le va a permitir a los separatistas celebrar un nuevo referéndum de independencia con toda la impunidad. Hay otra pieza también importante en esta negociación, que es Yolanda Díaz, y hemos visto, tú lo contabas en un artículo hace poco, está haciendo campaña por sustituir los procedimientos legislativos por acuerdos de la sociedad civil. ¿La oportunidad política exime del procedimiento legal establecido? Lo que desde Sumar y también desde el PSOE se está digamos, persiguiendo como objetivo es de decirnos que si en este proceso, ¿no?, que ellos llaman un diálogo con los sindicatos, con representantes de empresarios, con ONGs, etcétera, si llegue a un acuerdo político y después llevar este acuerdo político al Congreso para que se convierta y devenga en una ley de amnistía,
entonces ya no sería susceptible al control judicial. Y esto es un disparate, ¿no?, en cualquier ordenamiento jurídico. Las leyes se hacen en las Cortes, donde corresponde, y obviamente ningún acuerdo político está exento de un control judicial. Muchas gracias, Eva. Soraya, vuelvo contigo porque tú eres abogada y has trabajado mucho en la victimización y el papel que tiene la justicia en la reparación de las víctimas. Hay una parte de esta idea de amnistía que no se está prestando mucha atención, que es la impunidad que va a dejar detrás. Bueno, efectivamente, la amnistía que se pide ahora como una extorsión para dar 7 votos que se tienen, pero que se ha venido pidiendo desde los hechos que se produjeron en Cataluña, lo que está pidiendo es impunidad. La impunidad conlleva siempre un elemento fundamental, que es el derecho de las víctimas a obtener reparación y justicia. La amnistía, por lo tanto, se construiría también pisoteando y vulnerando el derecho de las víctimas a ese acceso a la justicia. Y a mí me gustaría señalar algo muy importante. La amnistía, en un Estado democrático y de derecho donde no hay leyes inconstitucionales o leyes ilegales, lo que haría en este caso, yo espero todavía que no se consume, es convertir al Estado de derecho en represor y a los delincuentes en oprimidos y en víctimas de esa represión. Pero el presidente Pedro Sánchez en funciones tiene que darse cuenta que esto no le implica solo a él, no le implica al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista, implica al Estado. Porque en cumplimiento del Estado de Derecho, los jueces no fueron una mano opresora de un Estado legal, actuaron aplicando el derecho. Los policías, las fuerzas de orden público, no fueron la mano longa de un Estado represor, que es lo que sucede en las dictaduras. Son funcionarios del Estado que fueron a defender la paz y la seguridad pública, alterada de forma grave en las calles por decisiones ilegales de aquellos que ostentaban en aquel momento la representación de instituciones del Estado, porque la Generalitat de Cataluña forma parte de las instituciones del Estado. Por lo tanto, no hay justificación posible, no cabe convertir a los delincuentes, a los fugados de la justicia como Puigdemont en víctimas, porque eso, además, en su lógica, en lo que han estado manteniendo en esta misma casa, cuando han dicho que el Estado español es un Estado opresor, que se actuó contra ellos con leyes ilegales, vendría a ratificar su lógica y dejaría no solamente a los delincuentes en libertad, sino a las víctimas de sus actos sin acceso a la justicia. Y esto es muy importante. Gracias, Soraya. En esa lógica de la que hablamos vamos a analizar también algunas cosas que están pasando en Europa, porque ese escenario de negociación también se ha trasladado aquí, porque aquí está Puigdemont fugado y es eurodiputado y por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. En esa inversión de los papeles de víctimas y victimarios, ¿qué imagen da en Europa que la vicepresidenta del Gobierno se reúna con Puigdemont en este Parlamento, que ha incumplido y no ha hecho cumplir la ley en Cataluña? Bueno, es terrible, ¿no? Ella dijo que no vino como vicepresidenta del Gobierno de España, como si, en fin, este cargo pudiera realmente quitarse y ponerse, como cualquier americana que te pones por la mañana antes de salir de casa. Ella es vicepresidenta del Gobierno de España y representa a todos los españoles, algo que creo no ha comprendido verdaderamente bien en estos años. Y cuando se atrevió a poner los pies en esta casa, como vicepresidenta del Gobierno de España, para saludar, para tener una reunión con una persona cuyos tribunales españoles han puesto en marcha una orden de búsqueda y captura. Pero voy más allá, donde el presidente del Gobierno, del que ella forma parte como vicepresidenta, se ha sentado aquí, en el corazón de las instituciones europeas, con los 27 jefes de Estado y de Gobiernos, y les ha dicho que el espacio común de justicia y seguridad europeo no podía convertirse en refugio de prófugos de la justicia que habían atentado gravemente
contra la democracia española. Eso no lo estoy diciendo yo ahora, eso lo ha dicho Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, a sus colegas de los 27 Estados miembros. ¿Cómo es posible tamaña, en fin, no puedo calificarlo, ¿no? ¿Cómo es posible tener esta disociación de la realidad? ¿Cómo es posible que te presentes aquí, que cojas un avión, que le saludes, que tengas una reunión con alguien al que tu gobierno ha pedido al resto de países de la Unión Europea que tenemos que modificar toda nuestra normativa de espacio común y de seguridad, porque el caso de Puigdemont no podía volver a repetirse? En fin, este es el tamaño, ¿no?, del dislate que, desde mi punto de vista, cometió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Eva, tú eres experta en Derecho Constitucional y aquí en Europa, en este Parlamento y en los debates europeos, hemos estado en los últimos años hablando de la importancia del pilar del Estado de Derecho y de casos de Estados miembros en los que ha habido quiebras en el Estado de Derecho, como pueden ser Hungría y Polonia. De hecho, Europa te exige que tengas una calidad democrática, pluralidad política, etcétera, para pertenecer en este club. ¿Por qué Europa se preocupa tanto por el Estado de Derecho de sus Estados miembros? Bueno, como sabemos, la Unión Europea es una comunidad de derechos, es una organización internacional que se basa en el Estado de Derecho, que no podría funcionar sin el principio del Estado de Derecho. Pero la Unión Europea, el Estado de Derecho de la Unión Europea es la suma de los Estados de Derecho de los Estados miembros. Por lo tanto, la Unión Europea como tal no sería un espacio de Estado de Derecho si pues falla este principio en los Estados miembros. Por lo tanto, es muy importante, o sea, que también lo entendamos todos. La Unión Europea no es solamente un mercado, y este mercado, incluso para aquellos que piensan que principalmente es una organización económica, no podría funcionar sin un Estado de Derecho que funcione bien en todos los Estados miembros, porque es la suma de todos los 27. Y por eso es tan importante, y por eso aquí nos lo tomamos de forma muy seria en el Parlamento y también en la Comisión Europea y en el Consejo. Y por eso se están persiguiendo los ataques al Estado de Derecho en Hungría y en Polonia, y también se perseguirán estos ataques a los Estados de Derecho en todos los Estados miembros donde haga falta. Y cuando hablamos de ataques al Estado de Derecho, o sea, no pensemos solamente en ataques, digamos, muy evidentes, sino en aquellos ataques que realmente, pues poco a poco, están erosionando el Estado de Derecho, como puede ser la politización de las instituciones, la colonización, ¿no?, de las instituciones, y esto se está analizando desde la Unión Europea con gran preocupación, también en el caso de España. Soraya, hay cierta desesperanza en España. Ahora quisiera que termináramos planteando, o sea, contestando la pregunta que se estará preguntando a mucha gente, que es ¿qué hay que hacer ahora? Y hay cierta desesperanza en España porque Sánchez pueda seguir adelante con esta idea de amnistiar a los independentistas del proceso. Esos ciudadanos que miran Europa, ¿será Europa, hay esperanza para que Europa actúe ante esta circunstancia? Bueno, en primer lugar, hay muchas instituciones españolas que conforman este entramado de nuestro Estado de Derecho que todavía pueden actuar y van a actuar si esto se consumara. Porque yo creo mucho más en el Estado de Derecho español y en las instituciones democráticas de España que creo que el propio presidente del Gobierno. Por lo tanto, la justicia española tiene mucho que decir el Tribunal Constitucional. Pero efectivamente, como muy bien decía Eva, si estos mecanismos fallaran o fueran cooptados por el poder político, indudablemente Europa, la Unión Europea, tiene mucho que decir. Porque Eva lo ha dicho claramente, no somos un gran mercado, somos un gran espacio de valores y de derechos sustentados en los principios fundamentales de las democracias liberales, en la separación de poderes, el respeto a las libertades y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y por eso lo que hizo los independentistas catalanes procesados, los fugados como Puigdemont, no es solamente un ataque al corazón de la democracia española, es un ataque al corazón de las democracias liberales de la Unión Europea. Desde esa conciencia, desde esa asunción de responsabilidades compartidas que tenemos en Europa, estoy absolutamente convencida que la Unión Europea es también una garantía
del cumplimiento de nuestras normas básicas de convivencia cuando algunos políticos quieran efectivamente traspasarlas. Espero que esto no suceda, pero de suceder, la Unión Europea está aquí. Muchas gracias, Soraya. Y Eva, querría terminar contigo. Efectivamente, si tú crees también que Europa puede ser un freno a esa amnistía y concretamente los diputados de Ciudadanos en esta Cámara, ¿qué vais a hacer? Pues los eurodiputados de Ciudadanos, pues tenemos que hacer y tenemos una gran tarea delante de nosotros porque somos los únicos, de hecho, que están defendiendo el Estado de Derecho en España, aquí en la Unión Europea. Yo, como Soraya, estoy convencida que al fin y al cabo estas cuestiones se van a decidir aquí en Europa y vamos a tener que parar los pies a aquellos que pretenden dinamitar digamos, nuestras instituciones constitucionales, nuestro ordenamiento jurídico, porque no olvidemos, el ordenamiento jurídico en España forma parte integral del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Por lo tanto, importa mucho cómo tratamos estas cuestiones en España. Entonces, nosotros vamos a emprender todas las acciones que tenemos a nuestra disposición, judiciales, también políticas, aquí con la Comisión Europea, con el Consejo, y no vamos a dejar que esto ocurra. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Soraya. Gracias a las dos. Y seguiremos contándoos todo lo que pasa desde Europa. Os recomiendo que nos sigáis también en las redes de Ciudadanos Europa, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Y nos vemos en la próxima conexión.